Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema sin sentido, en contra de la razón y la lógica. Y esta es la segunda enseñanza de la serie titulada Promesas y compromisos de Dios para los suyos, bajo el primer tema de esta serie, que es mi provisión. En la primera enseñanza estuvimos hablando en Génesis 22:8, el verso clave era Génesis 22:8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Pero invertimos el tiempo de la enseñanza en el versículo 1 del capítulo 22, que decía: después de algún tiempo Dios puso a prueba la fe de Abraham, lo llamó por su nombre y él contestó: aquí estoy. Y esa era la versión Dios habla hoy. Y plantamos los fundamentos de cuáles eran algunas de las razones por las que Dios permite la prueba en nuestras vidas. Y en el día de hoy vamos a continuar con la segunda enseñanza, donde vamos a estar en Génesis 22:2. Vamos a estar usando la Reina Valera del 60 para este versículo, y dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y en el día de hoy vamos a intentar de definir quién era Isaac, qué representaba Isaac en la vida de Abraham, para entonces adquirir un mejor entendimiento de por qué era tan importante y relevante la petición que Dios le estaba haciendo a su siervo, y cómo podemos asociar estas cosas en nuestra vida el día de hoy. Para nuestros hermanos y hermanas que estudian a profundidad la palabra, sabemos y entendemos que Isaac es un tipo de Cristo en esta historia. Sabemos que toda la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, tienen un tema principal, que es Cristo Jesús. Sin embargo, también, que es desde la perspectiva que lo vamos a estar viendo en el día de hoy, tenemos a Abraham y tenemos a Isaac, su hijo. Y Abraham recibe unas cosas de parte de Dios, e Isaac es el cumplimiento de alguna de esas cosas, y es lo que queremos hablar, y desde la perspectiva que vamos a ver esto en el día de hoy. Pero antes de entrar en la enseñanza como tal, ya que hemos hecho un breve resumen, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque tú eres bueno. Señor Jesús, tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos. Y tu palabra es clara y es veraz cuando dice que así como los pámpanos no pueden hacer nada sin la vid, nosotros, Dios, no podemos hacer nada sin ti, Señor Jesús. Que tu savia, Señor, nos sustente. Que tu vida, Señor, nos lleve a producir fruto agradable a la gloria de tu nombre. Y en esta hora, Espíritu Santo, te pido que glorifiques a nuestro Señor Jesucristo y que me des gracia para traer la enseñanza, que me des sabiduría para poder expresar con claridad el mensaje y la enseñanza en el día de hoy. Antes que la palabra, Señor, sea manifiesta, antes que la enseñanza sea dada, quiero darte a ti la gloria, la honra, la alabanza y toda la adoración. Me quito, Señor, la corona y la pongo a tus pies. Ahí pongo mi orgullo, mi arrogancia y cualquier sentido de autosuficiencia, porque sé que nada puedo sin ti. Sabemos, Dios, que solo tú eres Rey de reyes, Señor de señores, y que toda gloria, Señor, es tuya. También te pedimos, Señor, que bendiga a los hermanos y hermanas que nos escuchan en el día de hoy. Espíritu Santo, que tú abras sus oídos, que tú
clarifique, Señor, en sus mentes todo lo que vamos a estar enseñando y que sus corazones puedan recibir toda buena semilla, que les dé sabiduría y discernimiento para retener lo bueno y desechar lo malo, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que Génesis 22:1 nos dice que quiso probar Dios la fe de Abraham, y en Génesis 22 nos dice cómo Dios iba a iniciar la prueba en la vida de Abraham, que es diciéndole que sacrifique a Isaac en el monte Moriah, en la tierra de Moriah, en alguno de los montes que Dios le iba a decir. Así que, ¿quién era Isaac y qué representaba? Isaac, amado hermano, era el cumplimiento o la manifestación de la promesa de Dios en la vida de Abraham. En Génesis 15, versículos 4 al 5, en la Reina Valera del 60, leemos: luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y este es el momento donde Dios y Abraham están teniendo una conversación y Dios le está haciendo unas promesas a Abraham, y Abraham le dice, Señor, pero ¿qué me vas a dar si no tengo heredero? Ahora mismo mi heredero es este esclavo Ezequiel, que ha nacido en mi casa. Entonces Dios le dice, no, Abraham, estás equivocado, tú vas a tener un hijo, y ese hijo, amado hermano, es Isaac, y a través de Isaac Dios le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. También cuando vamos a Génesis 18, versículo 10, vamos a usar la Nueva Traducción Viviente en este versículo. Dice, entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Y en el contexto de la historia estaba Abraham sentado debajo de un árbol, y entonces llegaron 3 hombres que son Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estaban ahí, y entonces uno de ellos le declara la palabra a Abraham, dejándole saber que el próximo año Sara le iba a dar un hijo. Así que Isaac era el cumplimiento o la manifestación de la promesa de Dios a Abraham. Isaac era el testimonio viviente en la vida de Abraham y Sara de que Dios era capaz de hacer posible lo que era imposible. Recordemos que durante toda la historia bíblica, Abraham y Sara han intentado de tener hijos, pero no pueden porque Sara es estéril. Y Dios les promete un hijo, y es Isaac el cumplimiento de esa promesa. Isaac, amado hermano, era el canal escogido por Dios para el cumplimiento de las promesas que hemos leído cuando Dios habla de la descendencia. En Génesis 21:12, la versión Dios habla hoy, dice, pero Dios le dijo, no te preocupes por el muchacho ni por tu esclava. Haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. En este punto de la historia ya Abraham se acostó con Agar, ya Ismael está en existencia, Isaac ha entrado en escena, Sara se molesta por una situación que acontece entre Ismael e Isaac y le dice a Abraham que el hijo de la esclava no iba a heredar con el hijo de ella. Abraham se entristece, pero entonces Dios le habla y le deja saber, no temas, no te preocupes, yo voy a bendecir la esclava, voy a bendecir el hijo, pero tienes que entender que la descendencia que yo te prometí viene por medio de Isaac y no por medio de Ismael. Así que era Isaac la representación y el canal escogido por Dios para el cumplimiento de sus promesas. Ok,
Isaac representaba el cumplimiento de la promesa, la evidencia y el testimonio viviente de la fidelidad y veracidad de Dios. En Génesis 15:4, la Reina Valera de 1960 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y esto vuelve a la conversación donde está Abraham en la tienda y le está diciendo lo del esclavo Ezequiel, y entonces Dios le dice: no, caballero, te va a heredar un hijo tuyo. Desde antes que la posibilidad existiera, Dios ya había dicho que era un hijo nacido en la casa quien iba a heredar, y ese hijo es Isaac. En Génesis 17, versículos 18 al 19, la versión Reina Valera del 60 dice: y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para los descendientes después de él. Y en este momento es una conversación que Dios está teniendo con Abraham y Abraham está teniendo con Dios, y Abraham en ese momento está atravesando un momento difícil y le dice: espero que Ismael viva de ti, espero que Ismael es el hijo de Abraham con Agar. Y Dios le dijo: no, Abraham, es un hijo con Sara. Desde el principio te dije que es un hijo con Sara. No es simplemente un hijo tuyo, es un hijo con Sara. Y ahí le está diciendo no tan solamente que va a ser con Sara, sino que le está explicando cómo se va a llamar, y le está diciendo cuál es el compromiso que Dios va a asumir con este muchacho. Isaac, amado hermano, es el canal que Dios dijo y el medio por el que la promesa continuaría su expansión. En Génesis 5:4, la Reina Valera del 60 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Bien, entonces, ¿quién es Isaac en la vida de Abraham, aparte de lo obvio de su hijo? ¿Y qué estaba representando? Isaac era y representaba, uno, el cumplimiento o la manifestación de la promesa de Dios en la vida de Abraham. Dos, era el canal escogido por Dios para el cumplimiento de su promesa. Tres, representaba el cumplimiento de la promesa, la evidencia y el testimonio viviente de la fidelidad y veracidad de Dios. 4. Era el canal que Dios había dicho y el medio por el que la promesa continuaría su expansión. Y es importante que le prestemos atención a estas cosas, porque lo que estamos a punto de ver en la segunda parte de la enseñanza en el día de hoy va a retar nuestra razón y nuestro entendimiento, porque Dios está a punto de pedir algo que no hace sentido. Dios está a punto de establecer una demanda que va más allá de lo que nuestra razón nos permite analizar, y que ante nuestros ojos puede contradecir lo que Dios había dicho y a cuestionar si lo que estamos escuchando es realmente de Dios. Bien, en Génesis 22:2 vamos a usar la Reina Valera del 60, dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Wow! Entonces ahora Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Dios le expresa a su siervo Abraham que presente en el altar el medio por el cual la promesa continuaría su curso. Dios le pide a Abraham que sacrifique el canal por el que lo prometido por Dios sería expandido. Dios le pide a Abraham que ponga en el altar aquello que testificaba de la veracidad y el compromiso de Dios para con él. Y estas cosas, amado hermano, no hacen sentido. ¿Qué va a ser sacrificado en este altar? Tu hijo, tu único,
Isaac, a quien amas. Vamos a ver ese versículo por un momento. Tu hijo. La palabra hijo en hebreo tiene varias connotaciones como descendencia, renuevo, semilla, vástago, entre otras. Así que Dios, aparte de las cosas que ya hemos hablado de Isaac, le está diciendo que sacrifique en el altar su descendencia, su renuevo, su semilla, el vástago que iba a producir fruto para la próxima generación. Entonces Dios es específico, le dice tu único. La palabra implica que no hay otro, que es uno solo. Significa que si Abraham decidía hacer esto, no había un reemplazo para Isaac, no había un plan B. Ya hemos explicado que la Biblia dice que Dios había sido claro en que Isaac era la única opción. Y Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique la única opción que tenía, que sacrifique la única oportunidad de que la descendencia se multiplique, que sacrifique aquello que Dios le había dicho que iba a bendecir. Y ante nuestros ojos, amado hermano, esto es contradictorio. A quien amas, Dios le está diciendo, no tan solamente vas a sacrificar tu descendencia, tu renuevo, tu semilla, no solamente vas a sacrificar el único, vas a sacrificar a alguien que es importante, que es cercano, que tienes un bagaje emocional, que has decidido que vas a amar y has hecho un compromiso con él. No es cualquier cosa lo que vas a presentar en el altar. Y es en este punto justamente donde nosotros comenzamos a tener problemas. Y en el día de hoy estamos definiendo quién era y qué representaba Isaac en la vida de Abraham y quién puede ser y representar Isaac en nuestras vidas. Y antes de entrar a la parte final de la enseñanza de hoy, ¿qué puede representar Isaac en nuestras vidas? Isaac puede representar alguien o algo que ha sido el cumplimiento o la manifestación de una promesa de Dios en nuestra vida. Isaac puede representar en nuestras vidas ese canal que Dios ha escogido para cumplir su promesa o sus promesas en nuestras vidas. Un Isaac en nuestras vidas podría ser representado como el cumplimiento mismo de la promesa, esa evidencia y testimonio viviente de la fidelidad y veracidad de Dios. Un Isaac para nosotros en el día de hoy puede ser representado por el canal que Dios nos ha mostrado y el medio por el que Dios continuaría trabajando la expansión de la promesa en nuestras vidas. Así que en el día de hoy, para nosotros, un Isaac puede ser un hijo, una esposa, un trabajo, un ministerio. Un Isaac puede ser representado en tantas cosas en nuestra vida en el día de hoy. Pero ¿qué hacemos, amado hermano, cuando Dios nos pide que sacrifiquemos aquello que Él nos ha dado? ¿Qué hacemos cuando lo que Dios nos está pidiendo reta la razón y nuestra capacidad de entender? Y estas preguntas intentaremos contestarlas en la próxima enseñanza, pero son preguntas que quiero que se lleven el día de hoy, porque son preguntas que vamos a estar luchando en el proceso. Porque la Biblia es clara y lo que Dios estaba pidiendo no era fácil de poner en el altar. No era cualquier cosa. Entonces, ¿dónde y cómo va a ser sacrificado? Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La definición en hebreo para Moriah es Yahweh ve, lo ha hecho ver, provee. También significa ordenado, considerado por el Señor. Así que es importante que vayamos pensando y clarificando en nuestras mentes que este proceso donde Dios está pidiendo que Abraham ponga a Isaac en el altar para sacrificarlo ante su presencia, no iba a acontecer donde quiera. Era un lugar específico que Dios había determinado, que Dios había declarado, que Dios había considerado y que Dios le iba a mostrar a su siervo Abraham.
Y esto es importante en nuestras vidas, porque no es simplemente tomar la decisión de poner lo que sea que Dios nos está diciendo en el altar, sino es ponerlo en el lugar donde Él dice que tenemos que presentarlo. Y el dónde tenemos que presentarlo es tan importante en el cómo hay que presentarlo. La Biblia, el versículo dice que lo iba a presentar en holocausto. Y mientras buscaba las definiciones, dice que holocausto se refiere a aquello que era enteramente quemado cuando se hacían sacrificios en modo de ofrenda. Se podían sacrificar animales como palomas y el humo que subía al cielo era la parte final de ese holocausto. Era un acto donde se tenían que seguir una serie de instrucciones ya previstas. El diccionario Jerusalén define holocausto como era la ofrenda total de la víctima que tras la imposición de las manos y la aspersión con sangre era completamente quemada y cuyo humo sube al cielo. Esto nos enseña que el lugar y las instrucciones de cómo lo vamos a hacer son importantes. Abraham no tan solamente tenía un lugar específico donde lo iba a presentar, tenía unas instrucciones específicas de cómo lo iba a sacrificar. Y esto, amado hermano, es importante para nosotros porque por lo menos aquí, en la cultura donde estamos viviendo en el día de hoy, yo vivo en Estados Unidos, pensamos que es suficiente simplemente presentar algo en el altar y por alguna razón hemos desarrollado la mentalidad de que Dios tiene que aceptar lo que nosotros ponemos en el altar y esa mentalidad es equivocada, es errónea. Dios no tiene la obligación de aceptar lo que nosotros ponemos en el altar que no cumple con los requisitos que Dios ha establecido para aceptarlo. Y vamos a una historia antigua, Abel y Caín. Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín. Y una de las razones por la que Dios rechaza la de Caín era porque lo que Caín estaba presentando no era acepto ante la presencia de Dios. Así que es importante que no es simplemente decir voy a presentar lo que sea que Dios está pidiendo y presentarlo como nosotros querramos. No funciona de esa manera. Tenemos que seguir las instrucciones específicas de cómo esto va a funcionar. Y en el día de hoy, amado hermano, la manera en la que nosotros conseguimos las instrucciones es a través de las Escrituras. Es peligroso sustituir sueños y visiones por la veracidad de las Escrituras. Abraham está siguiendo la palabra de lo que Dios le está diciendo y nosotros somos responsables de seguir y obedecer y presentar en el altar lo que sea que Dios nos está pidiendo que pongamos en el altar, conforme a la veracidad de las Escrituras. Y aquellos hermanos que Dios le habla en sueños y en visiones, tu sueño y tu visión no puede reemplazar ni contradecir lo prescrito. La Escritura es el estándar, el filtro por el cual nosotros vamos a pasar todo sueño, toda visión o toda palabra que pensemos que Dios traiga a nuestra mente y a nuestro corazón. Y esto es importante. Y en el día de hoy con esto llegamos al final de la enseñanza y hemos plantado el lente por el que vamos a comenzar a ver la tercera parte de esta enseñanza, donde vamos a estar hablando de acción y obediencia. Así que para finalizar, ¿qué puede ser un Isaac en nuestras vidas y qué puede representar el cumplimiento y la manifestación de la promesa de Dios en nuestras vidas? El canal escogido por Dios para cumplir su promesa en nuestras vidas. El cumplimiento mismo de la promesa y la evidencia del testimonio viviente de la fidelidad y veracidad de Dios en nuestras vidas. El canal que Dios dijo y el medio por el que la promesa continuaría su expansión. ¿Qué cosas Dios pide que pongamos en el altar? En el caso de Abraham, que sacrificara a Isaac, que era el medio por el cual la promesa continuaría su curso. El canal por lo que lo prometido sería expandido. Tenía que poner en el altar su descendencia, su renuevo, su semilla, el vástago que llevaría fruto a la próxima generación.
Sabemos que era el único, así que no había otra opción. Era la única. Y que era cercano con un bagaje emocional, con decisiones y compromisos. También aprendimos que el dónde y el cómo son importantes y que Dios no está obligado a aceptar todo lo que nosotros ponemos en el altar. Te doy muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy en otra enseñanza de palabra y presencia. Me despido de ustedes en el día de hoy. Los espero en la próxima enseñanza donde estaremos hablando de acción y obediencia. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.